Señores, el tema de la indexación salarial es simple y diríamos que, como lo interpretan algunos, pues también complejo. Al gobierno no se le pueden reducir los ingresos. A los consumidores, a los trabajadores, a los que cotizan, sí se le puede disminuir los ingresos, hasta de manera ilegal, que es como se le disminuyen. Me refiero a eso porque es el argumento del gobierno, del pasado ministro de Hacienda, de Magín, que cuando Magín, en el 17, y él mismo lo decía ayer en su entrevista en El Caribe, fue que lo estableció porque solamente cotizaba un 10%, ahora eso asuma un 40%, pero que hay otras indexaciones que no se han hecho. Háganlas. Usted las hace. Que la de los combustibles, que la de los marbetes, háganla. La ley no es para aplicarla a retacitos. Cuando es para el gobierno, sí. O cuando, ¿verdad? Entonces, no, miren, bueno, ya mi opinión con respecto a la indexación es simple y clara, pero el presidente del CONEP, mi amigo Celso Juan Marrancini, plantea que el gobierno no puede asumir la indexación sin un pacto fiscal. La misma posición de Magín. Es como si, bueno, el gobierno no puede prescindir de esos 20.000 millones, el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para asumir una indexación salarial. Yo diría que el gobierno cuenta con recursos de más. El problema es cómo lo está usando. Una indexación implicaría un costo que rondaría los 20.000 millones de pesos. Sí, pero yo decía ayer, muy bien, 20.000 dejo de recibir como agente de retención de los que pagamos, ¿verdad? De esos 18.000 pesos que pagamos ilegalmente, nos retienen la porción que corresponde y eso aplicaría unos 20.000 pesos. Pero a mí me van a entrar, vamos a suponer, 3.000 pesos más mensuales que ya yo no pagaría impuestos. Si yo gano de 34, vamos a 40.000 pesos, lo que sea, y ya me entraron 3.000 más. Yo esos 3.000 pesos más voy a salir a comérmelos, a gastarlos inmediatamente, ipso facto, y más ese nivel de clase baja, media baja, que es lo comido, lo servido por lo comido. Ahí no hay de ahorro, ahí nadie va a guardar un chele, todo eso está comprometido, es debiendo que para la gente. Entonces, de esos 20.000, ¿cuánto va a recaudar el gobierno aparte por ITEVI? Una proporción importante, porque eso no lo vamos a consumir. Entonces, eso hay que verlo de otra manera. Si eso se hiciera, esos recursos tendrían que salir de alguna parte. Claro, eso le corresponde a Magín y al gobierno decidir de dónde van a salir esos recursos. Que hay que indexar los marbetes, indéxelo. Que hay que el subsidio a los combustibles, focalícelo. Pero usted no tiene derecho a decidir que mi dinero, mío, yo que pago impuestos, yo tengo un salario mío de 34.000 pesos para no pagar el impuesto al gobierno. Si le pongo 50, si me pongo 50, claro, eso yo lo pongo luego como gasto, un salario, parte de los gastos, para descontarlo de los impuestos cuando pago impuestos sobre la renta, los beneficios. O sea, pero yo no estoy de acuerdo. Si eso se hiciera, esos recursos tendrían que salir de alguna parte. Correcto, tienen que salir de una parte. El gobierno es que tiene que mejorar sus gastos. Reconoció que en el 24 ha sido uno de los años con un crecimiento económico más bajo. Atribuyó la desaceleración a la incertidumbre, gracias, en el comercio internacional, a las altas tasas de interés, en la fluctuación en el tipo de cambio, que decía la Asociación de Industria de Herrera ayer, que de los factores que más afectaban la competitividad estaba el costo de las materias primas y la tasa de cambio. Yo le atribuyo más a la tasa de interés, al tipo de cambio y a eso que a la incertidumbre de comercio internacional. Ya lo he dicho antes. Dice que el discurso de la señora embajadora Francis Luis Campos genera confianza. A mí me parece que también. Uno de los más claros y contundentes en años. El país está poniéndose del lado correcto, en el lado de la lucha contra el narcotráfico. Es apoyo logístico por un tiempo definido y dentro de los acuerdos previos
en función del acuerdo que se hizo con el gobierno, ¿verdad? Con prestar los aeropuertos. Está muy bien. El CONE no puede nadar contra la corriente, eso está correcto. Con respecto a lo de la embajadora, ayer yo me quedaba pensando que él decía que no va a aceptar chismes, ni difamaciones, ni cosas en Estados Unidos con fines políticos. Y me recordé, digo, bueno, pero aquí había mucha gente. Decía, pero, ¿te acuerdas que yo lo recalcaba ayer? Pero allá, digo, no es aquí, no, es allá. Digo, porque ustedes saben que aquí teníamos unos periodistas y unas figuras encumbradas que bebían de la taza del AID. Hubo periodistas que hasta demandaron porque dijeron que ellos recibían, que trabajaban, y de hecho recibían y trabajaban, lo cual no es malo, porque uno trabaja de donde sea, donde le paguen, uno hace su trabajo. Pero de ellos no se le puede decir, de una vez se rasgan las vestiduras, porque ellos son impolutos, cobraban de la ID y está muy bien, porque hacían su trabajo, pero no se ofendan porque se lo digan. Entonces eso que ella decía se refería a esa gente que mandan esos informes que desacreditan gente en Estados Unidos por fines políticos, intereses y así sucesivamente, y a eso era que ella se refería. Por eso dice Celso Juan, y comparto esto que dice Celso Juan, que dice que ese discurso de la señora embajadora, Lías Campos, es uno de los más claros y contundentes en años, para que vean cómo son las cosas. Entonces, de nuevo, con respecto a eso que él decía de la indexación, los puntos de Magín, de la reforma, que hay que hacer la reforma antes de que estalle una crisis, para diferenciarnos de las otras ocasiones en que se hizo, que el protagonista, el más complicado en esta reforma que habría que plantear ahora, no es el de menores ingresos, porque se le da subsidio y un sinnúmero de cosas, sino la clase media. Por eso que su mayor preocupación era el impacto en la población más vulnerable, pero el verdadero desafío ahora es la clase media, que representa entre el 60 y el 70% de la población. Y decía Paliza que para qué indexarse, que la indexación, pero eso no va a beneficiar a la clase media. Y yo le decía, pero ¿y acaso eso es malo? Fíjense ustedes qué diferente lo ve Magín, el ministro de Hacienda, que el reto más grande es cómo armonizar esta reforma que se vaya a plantear, discutir y negociar con el que más va a ser afectado, esa clase media. Es necesario convencer a esta clase media de que un pago marginalmente mayor se traducirá en beneficios tangibles como mejoras en los servicios públicos. Lo que pasa es que no hemos visto absolutamente nada de eso. Nos cobran de más y no vemos nada en los servicios públicos. Entonces el gobierno tiene que legitimarse. Ampliar en ITEVI, aquí sí entró él con sabiduría, no como vino Hochi, como si fuera un elefante en una vidriera. El ITEVI, su ampliación ya no es una opción viable políticamente. La generalización del ITEVI al 18 era muy agresiva, la que planteó Hochi. Él ha planteado, y en sus artículos lo he visto, que se baje para algunos productos a 10, a 8, y entonces se universalice, que no es lo mismo. Ampliar la base a bienes altamente sensibles que hoy están exentos, como alimentos, medicina, educación privada, eso se cerró. Eso no lo entendió Hochi y tuvo la población que tirarse a la calle a criticar. La evasión y el compromiso de eficientizar el gasto son las promesas innegociables. El problema es que hay que ver si eso se da así. Con relación a la de aumentar las críticas que se hacen a la inversión pública, él lo ha dicho, lo escribió y lo ratificó, y eso es verdad y nosotros estamos de acuerdo con él. Pero no estamos de acuerdo en la parte de la no indexación. Busque los recursos, búsquelo por otro lado, porque usted no tiene derecho a sacarme mi dinero, ni negociar con el CONE, ni negociar con la Asociación de Industria, ni con los sindicalistas, con nadie. Ese es mi dinero, mío y suyo. Somos casi 1 millón de personas que estamos siendo afectadas. Eso no hay que negociarlo con nadie. Usted tiene que buscarlo por otro lado. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.